Muy buenas tardes. En esta ocasión les vamos a estar hablando acerca del tema base de datos distribuidas y paralelas. Este grupo está conformado por los siguientes integrantes, los cuales son Edwin Vázquez, George Liriano, Samuel Jiménez, Bayardo Ortiz y Russell Martínez. Bien, la primera persona que va a estar hablando es George Liriano, matrícula 2022-0378. A mí me corresponde la primera pregunta, la cual dice, ¿qué diferencia hay entre una base de datos distribuida a una centralizada? Bien, en primer lugar, es necesario aclarar que una base de datos distribuida consiste en un almacén de datos, es decir, en un conjunto de datos almacenados de manera sistemática, siempre dispuesto a ser utilizado. Sin embargo, esta tiene una particularidad, que es la diferencia y que consiste en que estos datos están almacenados en distintas máquinas que integran un sistema y que tienen conexión entre sí de una manera bastante directa y específica. En este mismo aspecto, las bases de datos distribuidas son conocidas como un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos y geográficos, los cuales se encuentran interconectados por una red de comunicaciones. De igual forma, es muy importante recalcar que entre una de las ventajas principales de las bases de datos distribuidas se encuentra su increíble agilidad para adaptarse a las empresas que cuentan con equipos dispersos geográficamente y para los que es más fácil acceder a una red local que central. Bien, para continuar, ahora voy a estar destacando varios aspectos que son muy relevantes con respecto a las bases de datos distribuidas, entre los cuales se encuentran los siguientes. El primero de ellos es que todos los componentes del sistema residen en un solo computador o sitio, es decir, que todos y cada uno de los artefactos a utilizar se encuentran en un mismo lugar. La segunda o el segundo aspecto es que los componentes consisten en los datos, es decir, el software del sistema de manejador de base de datos, por sus siglas SMBD, y los dispositivos de almacenamiento secundario asociados, como bien lo pueden ser los discos para el almacenamiento en línea de la base de datos y cintas para las copias de seguridad, lo cual permite que los procesos a ejecutar y realizar a lo largo de un periodo de tiempo se puedan llevar a cabo de una manera correcta. Entonces, aquí tenemos otro aspecto, el cual es de suma importancia, y el cual es que las bases de datos está, o bueno, se podría decir que este tipo de base de datos está almacenada en varias computadoras conectadas en red. Es decir, que vamos a decir que se encuentran, vamos a decir, relacionadas todas y cada una de estas. Acá podemos ver otro aspecto y es que estas poseen la capacidad de unir las bases de datos de cada localidad y acceder hacia distintas universidades, sucursales de tienda, etc. Asimismo, tenemos otro aspecto y es que estas surgen debido a la existencia física de organismos descentralizados, lo cual es muy importante. Bien, ahora voy a estar hablando acerca de las bases de datos centralizadas, las cuales son conocidas como una colección de información que se encuentra en una única ubicación accesible desde numerosos puntos, en contraste con una base de datos distribuida, donde la información se distribuye en varios sitios. Igualmente, hay que aclarar que una base de datos centralizada es una base de datos almacenada en una sola máquina y en una sola CPU, en donde los usuarios trabajan en terminales que se podrían considerar como inútiles, ya que solo muestran resultados de una manera bastante sencilla. Asimismo, es bueno mencionar que este tipo de base de datos suele ser mucho más fácil de proteger físicamente, debido a que se pueden emplear diversas formas para cuidarlo de robos, sabotajes, vamos a decir, incendios y otros problemas de una forma bastante efectiva. Ahora voy a estar desglosando varios aspectos importantes acerca de estas, entre los cuales se encuentran las siguientes. Estas poseen un solo punto de control de los clientes para la web y línea de comandos, como podemos ver acá. E igualmente, otro aspecto muy relevante de estas es que la vista del explorador permite la administración de trabajos, calendarios, entre muchas otras cosas más. Otro aspecto es que los flujos de trabajo se pueden editar y controlar en el diseño gráfico, lo cual es, vamos a decir, muy importante debido a que facilita el trabajo de cualquier persona que tenga que realizar algún proyecto dentro de la misma.
Acá podemos ver otro aspecto y es que estas optimizan el procesamiento automatizado que permite que se lleve a cabo más trabajo sin intervención, lo cual es evidentemente muy beneficioso para las empresas. Acá podemos ver otro aspecto y es que eh, estas implementan secuencias de trabajo simples y complejos, basados en la finalización satisfactoria de los requisitos de otros trabajos o recursos, como bien lo pueden ser archivos o hardware de manera general. Entonces, aquí tenemos, por último, un aspecto, pero no menos importante, y es que estas distribuyen la base de datos alrededor de un clúster o por una red y sistemáticamente la configura cuando es necesario, lo cual es realmente impresionante. Bien, hasta aquí ha sido mi participación. Ahora los voy a dejar con mi compañero Bayán. Para continuar, vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tienen las bases de datos distribuidas. Primero con las ventajas, y una de estas es que no existe conexión física entre computadores para procesar los datos. Luego está que se pueden conectar más hardware desde cualquier parte del mundo. Entonces, con las desventajas tenemos que requiere conexión a Internet, después que el margen de error del hardware debe ser bajo y por último que se necesita un alto nivel de seguridad. Muchas gracias y esto es todo por mi parte. A continuación, nuestro compañero Samuel va a estar hablando. Muy buenas, mi nombre es Samuel Jiménez y hoy les estaré hablando sobre los que son las bases de datos paralelas. Las bases de datos paralelas es un sistema de gestión de bases de datos que consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas que permiten a los usuarios acceder y modificar dichos datos. La colección de datos se denomina base de datos. La arquitectura de un sistema de base de datos se refleja en aspectos como la conexión de red, sea base de datos distribuida como la base de datos paralela. Los sistemas paralelos mejoran la velocidad de procesamiento de ES y mediante la utilización de UCP y discos paralelos, la fuerza que ha impulsado a los sistemas paralelos de base de datos ha sido la demanda de aplicaciones que han de manejar las bases de datos extremadamente grandes del orden de terabytes o tienen que procesar un número enorme de transacciones por segundo. Desventajas de las bases de datos paralelas. Una de las grandes desventajas que nos podemos encontrar son los costes de inicio. Dígase, el inicio de un único proceso lleva asociado un coste para la inicialización de este mismo. La inferencia, dígase cómo los procesos se ejecutan en un sistema paralelo, acceden con frecuencia a recursos compartidos y pueden sufrir un cierto retardo como consecuencia a la ESA. Y al dividir cada tarea en un cierto número de pasos, se reduce el tamaño del paso medio. Normalmente es difícil dividir una de las tareas en partes exactamente iguales. Entonces se dice que la forma de distribución de los tamaños es sesgada. Ventajas, velocidad. La ventaja principal de las bases de datos paralelas es la velocidad. El servidor rompe con una solicitud de base de datos de usuario en partes y cada parte a un equipo independiente. Envían y trabajan las partes de forma simultánea y combinan los resultados pasando así hacia el usuario. Esto acelera la mayoría de las solicitudes de datos, permitiendo unos accesos más rápidos a grandes bases de datos. Muy buenas, mi nombre es Edwin Vázquez y voy a estar hablando acerca de las transacciones distribuidas y el control de concurrencia. En primer lugar, un sistema de base de datos distribuido está formado por diferentes servidores que trabajan de forma independiente y que pueden encontrarse en ubicaciones cercanas o distantes unas de otras.
En cuanto a las transacciones, tenemos las globales, que es donde se manipulan datos provenientes de un lugar diferente al que se inició la transacción, y las locales, que son aquellas en las que se accede a la información en el mismo lugar donde se inicia la transacción. En cuanto a las bases de datos distribuidas, tenemos las homogéneas, que son aquellas donde los sitios poseen un idéntico software de gestión de base de datos. También son conscientes de la existencia de los datos y los sitios donde se operan para cooperar en el procesamiento de las solicitudes de los usuarios. Por último, cabe mencionar las bases de datos distribuidas heterogéneas, son aquellas que utilizan distintos esquemas y distintos software de gestión de base de datos. Además, que tienen la peculiaridad de que sus sitios no siempre son conscientes de la existencia de los demás, o sea, lo contrario a las homogéneas, y solo proporcionan facilidades limitadas. Muchas gracias. Saludos, buenas, yo les estaré hablando sobre las consultas paralelas. Para iniciar, estas son un método que se utiliza para aumentar la velocidad de ejecución de las consultas SQL mediante la creación de varios procesos de consulta que estos dividen la carga del trabajo de una instrucción y luego ejecutan en paralelo al mismo tiempo. Dado que cada proceso trabaja en algo diferente al mismo tiempo, esto reduce en gran medida el tiempo de ejecución general de una instrucción SQL. Esto es muy beneficioso para sistemas con múltiples CPU, que pueden trabajar en los procesos de una mejor manera con mucha más eficiencia. Acá tenemos un ejemplo de una consulta paralela en la cual podemos ver la tasa de refresh en donde se muestra el tiempo de ejecución que éstas están brindando para poder visualizar la consulta. Y esto ha sido todo por nosotros. Espero que el video haya sido realizado acorde a lo pedido y muchas gracias por su atención. Ok, yo no sé si yo lo dije muy rápido, en verdad, mío, pero